Hola a todos los amigos de Burbuja del Español. Mi nombre es Cintia y en el video del día de hoy vamos a hablar sobre las expresiones coloquiales más comunes del argot argentino. El español argentino es conocido por la riqueza en sus expresiones y frases coloquiales, que a menudo pueden resultar confusas para los hablantes de otros países de habla hispana. Por esta razón, hemos decidido hacerles este video para enseñarles un poquito de cómo hablamos los argentinos y cómo usamos esas frases. Estas expresiones pueden ser informales y a veces también pueden resultar muy groseras, pero les vamos a enseñar de qué diferentes modos los usamos los argentinos. Vamos a arrancar con boludo o boluda, dependiendo del género de que se esté hablando, masculino o femenino. Es una forma de decir y llamar a una persona tonta o ingenua, ¿sí? Como decirle, ¡ay, qué boludo! ¿No te diste cuenta de esto? Y por otro lado, una forma de llamar a alguien cariñosamente. Hoy en día decimos también que le ponemos nombre a nuestros hijos al divino botón, porque terminan diciéndole, che boludo, che boluda. Che es una expresión muy común en Argentina. Y si van a otros países, sí, y se encuentran con un argentino, seguramente se van a dar cuenta, porque el che no sale de una. Lo usamos para llamar a una persona, llamarle la atención. Che, ¿te parece tal cosa? Che, ¿viste tal programa? Laburar significa trabajar o realizar un esfuerzo para lograr algo. Por ejemplo, che, mucho laburo hoy, ¿no? Tuviste mucho trabajo hoy, ¿no? Ay, esto me dio un laburo terrible. Me costó un montón. Otro término es piola. Piola quiere decir cuando alguien es ingenioso, inteligente. También podemos usar piola cuando algo es de muy buena calidad. Ay, este artefacto me resultó muy piola. Mira qué piola que está esta cámara. Y por el otro lado también tenemos, esa persona es re piola. Otra forma de decir algo parecido a piola es copado. Se usa por épocas en Argentina, vuelve, se deja de usar y vuelve. Algo copado, es algo piola, algo bárbaro, algo bueno. Qué copado que está esto, qué piola, qué bueno. Guita es una palabra para referirse al dinero, es obviamente también informal. Ay, estoy re corto de guita. Estar corto de guita es que falte plata. Ay, ¿cuánta guita saldrá esto? Sí. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto me costará? Pibe es una expresión que se utiliza en Argentina para referirse a un nene o a un adolescente, o sea, a un niño o un adolescente. Este pibe es divino. También podemos llamar a un amigo o a alguien conocido. Te voy a presentar a este pibe que es genial. Chabón o chabona es una expresión para referirse a alguien en general. Puede ser un amigo también o alguien del trabajo. Este chabón es un espectáculo. La verdad, te morís de risa cuando lo ves. Por otro lado, también cuando a veces uno se quiere quejar de alguien, puede decir, ¡ay, este chabón! ¡Ay, esta chabona! Se manda una tras de otra, hace un lío. También nos puede pasar que queramos llamarle la atención. Chabón, ¿me pasás la sal? Otra expresión es chamullar. Chamullar es decir un montón de palabras sin decir nada en concreto. También se usa para coquetear o cortejar a alguien. Ay, tal se está chamullando a María. ¿Qué quiere decir? Que está tratando de conquistarla, le está tratando de caer bien, diciéndole cosas lindas. También se utiliza para decir que se dicen muchas mentiras. Por ejemplo, ay, no le hagas caso, este pibe es un chamullero. Mandar fruta es cuando uno no sabe qué decir y dice cualquier cosa, o miente o le sale lo que le parece. Ay, no me hables de todo eso, no me cuentes tantas cosas, ya me estás mandando fruta, me estás diciendo cualquier cosa. Otro uso es cuando se está hablando de un examen, ya sea oral o escrito. Tal alumno mandó fruta. Quiere decir que escribió cualquier cosa y nada que ver con lo que tenía que poner. Picar, además de cortar carne o lo que sea bien chiquitito, es comer. En Argentina decimos
¿Vamos a picar algo? Diciendo, ya es hora de que comamos. ¿Comemos algo? Y hablando de picar, es muy conocido hacer las picaditas, ¿sí? Un sábado al mediodía o un sábado a la noche o antes de comer. ¿Comemos una picadita? ¿Qué es esto de una picadita? Serían las tapas. Nosotros ponemos jamón, queso, salame, se corta chiquitito o se arma una rica bandeja y eso es una picadita. Se le pueden agregar papitas, palitos, que después lo veremos en otro video. Otra expresión es tirar flores. ¿Qué decimos con esto? Cuando alguien está diciendo cosas muy lindas sobre otra persona, decimos, él está tirando flores o para de tirarle flores. Generalmente viene acompañado de o algo que se pide o algo que se va a decir opuesto o en contra. Se tira flores y después, ¿por qué le tiraste flores? Por algo. Bueno, espero que les haya gustado todas estas expresiones. Vamos a hacer otro video con más que se nos van ocurriendo y nos vamos acordando. Y espero que les haya gustado. Los espero como siempre en el próximo video y les mando un beso enorme. Síganos en nuestra página, denos un like, como siempre les pido. Y si necesitan información sobre las clases, ahí siempre dejamos el link. Los espero la próxima. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción.